La teoría del arco de crisis. En 1978, un hombre pronunció un discurso que cambiaría la política exterior estadounidense para siempre. Su nombre era Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter. Polaco de nacimiento. Anticomunista visceral. Y arquitecto de una de las trampas geopolíticas más devastadoras del siglo XX. Esa noche, ante la Foreign Policy Association en Washington, Brzezinski acuñó un término, el arco de crisis. Un año después, la Unión Soviética caería en la trampa que él mismo había diseñado en Afganistán. Hoy, casi 50 años después, mientras el mundo mira arder Ucrania y Gaza, su teoría sigue más vigente que nunca. ¿Quién era Brzezinski? Antes de entender la teoría, hay que entender al hombre. Zbigniew Brzezinski nació en Varsovia en 1928. Su familia huyó de Polonia cuando los nazis y los soviéticos se repartieron el país. Esa experiencia lo marcaría de por vida. Brzezinski creció con un objetivo: destruir a la Unión Soviética. Se convirtió en académico, experto en relaciones internacionales, y fue escalando posiciones hasta llegar al círculo íntimo del poder en Washington. En 1977, el presidente Jimmy Carter lo nombró consejero de Seguridad Nacional. Desde ese cargo, Brzezinski no solo analizaba el mundo, lo moldeaba. El arco de crisis. En diciembre de 1978, Brzezinski presentó su visión. Había una zona del planeta, dijo, que se extendía a lo largo de las costas del Océano Índico, con estructuras sociales y políticas frágiles, en una región de vital importancia para nosotros, amenazada con fragmentación. Esa zona iba desde el Cuerno de África, pasando por Medio Oriente, hasta el sur de Asia. Brzezinski la llamó el arco de crisis. ¿Por qué era tan importante? Petróleo. Rutas comerciales. Y sobre todo, era el flanco sur de la Unión Soviética. Para Brzezinski, quien controlara esa franja de inestabilidad, controlaba el juego global. La trampa afgana. La teoría no quedó en palabras. Brzezinski la puso en práctica. En 1979, convenció a Carter de firmar una directiva secreta, armar y financiar a los mujahidines afganos que se oponían al gobierno prosoviético en Kabul. El objetivo era claro: provocar una intervención soviética. Darle a la URSS su propio Vietnam. Y funcionó. En diciembre de 1979, el Ejército Rojo entró en Afganistán. Lo que esperaban que fuera una operación rápida se convirtió en una guerra de 10 años. Un desangre que aceleró el colapso soviético. Años después, en 1998, Brzezinski lo admitió sin pudor en una entrevista con Le Nouvel Observateur. Le preguntaron si se arrepentía de haber creado las condiciones para el surgimiento del islamismo radical. Su respuesta fue brutal. ¿Qué es más importante para la historia del mundo? ¿El Talibán o la caída del Imperio Soviético? Brzezinski sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo volvería a hacer. El Gran Tablero. En 1997, 6 años después de la disolución de la URSS, Brzezinski publicó un libro que se convertiría en Biblia de los estrategas estadounidenses, El Gran Tablero. El título no era metafórico. Para Brzezinski, el mundo era literalmente un tablero de ajedrez. Y la pieza central era Eurasia. El premio es Eurasia, escribió. Quien domine esa masa continental, domina el mundo. ¿Y cómo se domina Eurasia? Brzezinski era claro: impidiendo que surja cualquier potencia capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Ya sea Rusia, China, o una alianza entre ambas. El arco de crisis no era solo una descripción geográfica. Era una herramienta estratégica. Una zona que podía activarse, desestabilizarse, fragmentarse, según conviniera a los intereses de Washington. El momento unipolar. Con la Unión Soviética enterrada, Estados Unidos quedó solo en la cima. Era la nación indispensable, como la llamó Clinton con orgullo en 1997. El mundo entraba en lo que los analistas llamaron el momento unipolar.
Fukuyama escribió sobre el fin de la historia. La democracia liberal había ganado. No habría más grandes conflictos ideológicos. Pero la realidad fue otra. Mientras los intelectuales celebraban, los Balcanes ardían. Yugoslavia se desintegraba en una guerra civil sangrienta. Europa, paralizada, vio masacres en su propio territorio durante toda una década. Luego vino el 11 de septiembre. Y con él, la guerra contra el terror. Afganistán. Irak. Libia. Siria. La exportación de democracia dejó un tendal de países destruidos. El ejemplo más reciente, el abandono caótico de Kabul en 2021. 20 años de guerra. Billones de dólares. Miles de muertos. Y al final, los talibanes de vuelta en el poder. El momento unipolar no trajo paz. Trajo caos. Rusia, el límite. Mientras Occidente celebraba su victoria, la OTAN avanzaba. País por país. Frontera por frontera. Cada vez más cerca de Rusia. Polonia, Hungría, República Checa en 1999. Los países bálticos en 2004. Rumania, Bulgaria. Para Moscú, esto no era expansión de la libertad. Era cerco estratégico. Exactamente lo que Brzezinski había teorizado, mantener a Rusia contenida, fragmentada, incapaz de proyectar poder. Georgia 2008 fue la primera advertencia. Crimea 2014, la segunda. Pero Occidente no escuchó. O no quiso escuchar. El 24 de febrero de 2022, Rusia cruzó la línea. La operación militar especial, como la llama el Kremlin, estalló. Una vez más, el arco de crisis se activaba. Europa, el gran ausente. ¿Y Europa? ¿Dónde estaba Europa en todo esto? La Unión Europea demostró algo perturbador, no tiene política exterior propia. No tiene estrategia de seguridad independiente. Y lo más grave, no parece querer tenerla. Balcanes, Libia, Ucrania, Gaza. 4 desastres en sus fronteras. Y en los 4 casos, Bruselas llegó tarde, actuó poco, y terminó alineándose con Washington. Europa del Este, por su parte, eligió su bando. Atrapados entre el miedo histórico a Rusia y la seducción de Occidente, abandonaron toda posibilidad de ser un puente entre este y oeste. Podrían haber sido bisagra. Eligieron ser trinchera. Una oportunidad histórica desperdiciada. Gaza, raíces profundas. Al otro lado del arco, otro frente. Otro conflicto. Pero con raíces mucho más antiguas. Palestina no empezó el 7 de octubre de 2023. Ni siquiera en 1948. La tensión comenzó en 1917, con la Declaración Balfour, cuando Gran Bretaña prometió una tierra que administraba pero que no era suya. Para 1936, los palestinos ya se habían levantado contra la política de colonización. La población judía había pasado de 80.000 a 360.000 en solo 18 años. El conflicto estaba servido. 3 guerras árabe-israelíes, 1948, 1967, 1973. 2 intifadas. Décadas de resistencia. Y un dato clave, después de 1973, los estados árabes fueron abandonando el tablero. Egipto firmó la paz con Israel en 1979. Jordania en 1994. Los palestinos quedaron solos. La transformación. Con el abandono árabe, la resistencia palestina mutó. Hamás nació en 1987, durante la primera intifada. Hezbollah ya operaba desde el Líbano. La influencia de Irán creció. Los hermanos musulmanes también. Lo que empezó como una lucha de liberación nacional, al estilo de Argelia, se fue transformando en algo con componentes religiosos. El eje de resistencia tomó forma. Ya no se trataba solo de un Estado palestino.
Era una confrontación total contra Israel y la influencia estadounidense en toda la región. David contra Goliat. Pero en versión siglo XXI. Con drones, túneles y guerra asimétrica. El arco se activa. Ahora juntemos las piezas. Tenemos dos guerras simultáneas. Una en Europa del Este. Otra en Medio Oriente. Aparentemente desconectadas. Pero si miramos el mapa con los ojos de Brzezinski, forman un arco. El mismo arco que él describió en 1978. El conflicto en Ucrania separa a Europa de Rusia. Rompe la cooperación energética. Impide cualquier arquitectura de seguridad euroasiática. ¿Quién se beneficia? Estados Unidos. El conflicto en Gaza mantiene a Medio Oriente en tensión permanente. Impide que potencias regionales como Irán o Turquía avancen hacia un orden multipolar. Posiciona a Israel como el gendarme armado y nuclear de la región. ¿Quién se beneficia? Estados Unidos. Dos focos de crisis. Un mismo patrón. Un mismo beneficiario. La transición. El mundo está cambiando. China crece. India emerge. Los BRICS se expanden. El sur global reclama su lugar en la mesa. La hegemonía estadounidense está en crisis. El momento unipolar se agota. Y cuando un imperio siente que pierde el control, no se rinde pacíficamente. Crea caos. Activa focos de tensión. Fragmenta a sus rivales. Es exactamente lo que Brzezinski teorizó, usar el arco de crisis como herramienta para mantener la primacía estadounidense en Eurasia. La geopolítica del caos no es un accidente. Es una estrategia. Divide y reinarás. Tan viejo como Roma. Tan vigente como hoy. Zbigniew Brzezinski murió en 2017. Pero su legado sigue vivo en cada decisión de política exterior estadounidense. El arco de crisis que describió hace casi 50 años sigue ardiendo. Ucrania. Gaza. Y posiblemente mañana, Taiwán. Asia Central. El Indo-Pacífico. La pregunta que queda es simple. ¿Hasta cuándo? ¿Y a qué costo? Porque al final, los tableros de ajedrez son fríos. Las piezas no sangran. Pero las personas sí.